Maussan Televisión presenta. 7. Periodismo de investigación con Mauricio Vázquez. En esta era sin certezas, millones de personas se están haciendo preguntas profundas, pero no se las hacen a un sabio, ni a un libro sagrado, ni a un guía espiritual. Se las hacen a una máquina, se las hacen a la inteligencia artificial. ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Qué significa este símbolo? ¿Existe el alma? Las respuestas que reciben son conmovedoras, profundas, y a veces parecen venir de una conciencia superior. ¿Pero lo son? ¿Qué será de una máquina que repite de forma elegante y convincente lo que ya queríamos escuchar? Esta noche en 7 desenmascaramos una de las ilusiones más sutiles de nuestro tiempo. La idea de que la inteligencia artificial puede hablarnos desde lo divino. ¿Estamos escuchando a Dios o solo estamos oyendo el eco de nuestras propias creencias? Esta noche nos acompaña Abud Ongi, doctor en ciencias y especialista en la inteligencia artificial. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, Mauricio, por invitarme a 7. Muchas gracias. La primera pregunta y la obvia, ¿la inteligencia artificial en cualquiera de sus marcas o sus presentaciones tiene conciencia? Depende qué entendemos por conciencia. Si para hablar y decir consciente de eventos pasados, sí. Consciente en lo que existe en la realidad y nos puede dar una opinión a veces mejor que opinión de expertos, también sí. Pero consciente para darnos idea de cómo podría ser el futuro, obviamente no. Ahora, para entender esto un poco, regresaremos en la historia porque cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, la gente piensa que estamos hablando de algo moderno, de algo que apenas empezamos a escuchar de eso hace 2 años. La realidad es sorprendente porque el término inteligencia artificial existió desde 1956. Desde esa fecha fue la primera vez que se mencionó este concepto. Pero la pregunta ahora, si la inteligencia artificial es tan antigua desde 1956, ¿por qué hasta ahora nosotros estamos casi teniendo ese primer contacto con esta inteligencia? Bueno, pues hay una razón detrás de esto, es que en el siglo pasado las computadoras estaban muy limitadas. Entonces esos algoritmos que a rato platicamos, explicamos qué quiere decir algoritmo de inteligencia artificial, existían en laboratorios. Necesitaban máquinas que ocupaban lugares grandes como este estudio para desarrollar esos algoritmos y necesitaban mucho más tiempo porque las computadoras no tenían la velocidad ni la memoria de las computadoras que tenemos hoy en día. Cuando avanza toda la tecnología, llegamos a lo que son esas herramientas que hoy tenemos contacto con ellos, como ChatGPT, como Gemini, como Copilot, que son diferentes herramientas de inteligencia artificial que han lanzado diferentes empresas. Esas herramientas se llaman modelos de lenguajes. De hecho, en inglés le ponen LLM porque es Large Language Model. Es una aplicación de los algoritmos de inteligencia artificial que te permite tener interfaz, es decir, te permite tener comunicación con este algoritmo que te pueda dar resultados, que te pueda orientar. Esa es la razón por la cual nosotros apenas estamos viendo como esa tecnología como si fuera apenas salió, pero eso no es cierto. Eso ya tiene muchos años de desarrollo. El año pasado los que ganaron Nobel de la física fueron científicos que han desarrollado algo que se llama las redes neuronales artificiales, que es una parte de
muy relacionada con la inteligencia artificial, con estas aplicaciones, pero el desarrollo que ellos hicieron fue desde el siglo pasado, principios de este siglo, entonces es algo que viene de mucho atrás, pero hoy, gracias a que las computadoras ya tienen mucho más capacidad, cualquier computadora comercial que puedes comprar de cualquier tienda te permite entrar y tener esa interacción que hasta cierto grado yo diría también hay que tener cuidado, ¿no? Porque no estás hablando con una persona. Sí tiene conciencia de eventos históricos, de datos que existen, es decir, es como si tengo un Google, un buscador inteligente que me permita analizar la información con mucha más velocidad, como si tuvieras tú un asistente con margen de entendimiento de los datos enorme, ¿no? Hace unas semanas, un cantante famoso en México dijo que utilizaba ya la inteligencia artificial como su psicólogo. Pareciera que la gente en su soledad o en su necesidad está encontrando en la inteligencia artificial un espacio para no sentirse tan solo, pero al mismo tiempo pareciera que la inteligencia artificial responde no lo que debe de responder, sino lo que queremos que responda. Y esto parece peligroso, ¿hasta dónde nos va a llevar? Yo siempre les digo a mis alumnos que esas herramientas de inteligencia artificial tienen muy baja autoestima. Y eso cualquier persona puede comprobarlo. Si tú le preguntas a ChatGPT o Gemini de una persona famosa, vamos a suponer, pregúntale quién fue Porfirio Díaz. Obviamente un nombre tan famoso pues te va a decir fue un expresidente de México de tal año a tal año. Déjalo que conteste y luego dile, no, yo te estoy preguntando de otro Porfirio Díaz que fue músico. Entonces ahí empiezas a sacar a ChatGPT o a esa herramienta de su zona de confort y empieza a buscar una respuesta por ahí, algún Porfirio por ahí que era músico, y nunca te va a decir no. Porfirio Díaz fue un expresidente de México. Te va a decir, probablemente hay un músico que se llama Porfirio Díaz. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque realmente esos modelos de lenguaje, Mauricio, son redes artificiales que simulan o que emulan la mente humana. Para dar un ejemplo sencillo, a ver, ¿qué color es? ¿Rojo? Rojo. Mi reloj. Rojo. Rojo también. Pero es otro rojo. Otro rojo. Ahora, ¿qué es el color rojo? Es decir, en algún momento nosotros cuando éramos niños nos han enseñado los colores y nos han dicho, este es un color rojo, este es un color azul, etcétera, ¿no? Pero no nos han dicho cómo identificar el color rojo. Simplemente en la escuela nos enseñaron esto y nos dijeron, este es un color rojo. Cuando salíamos de la clase, nos encontramos con un color rojo y lo identificábamos como rojo a pesar de que es un tono diferente. Otro ejemplo, los niños les muestran las mascotas y les dicen, este es un perrito y otra mascota es un gato. No le dan como un manual para decirle, el perro tiene que tener esto y esto y esto. No, simplemente les enseñan los animales y les dicen, este es un perro y este es un gato. El niño después desarrolla la habilidad o la capacidad de identificar los animales solo. Se encuentra en la calle con otro perro y lo identifica como un perro, ¿no? Pero no siguió un manual específico. Esto es lo que hace la inteligencia artificial y se enmarca en lo que le llamamos aprendizaje automático de máquina. En inglés le dicen machine learning. Es decir, a un modelo de inteligencia artificial, tú lo alimentas, lo entrenas con una enorme cantidad de datos. Escuchamos, por ejemplo, que dicen, fulano desarrolló un modelo para detectar cáncer a partir de imágenes de rayos X. ¿Cómo se hace esto? Que el modelo le muestras miles y miles de imágenes de rayos X y le dices, ve esta imagen, este paciente tuvo cáncer. Ve esta imagen, este paciente no tuvo cáncer. Pero el algoritmo en sí trabaja de una forma para detectar patrones, para identificar patrones y ya puede predecir, ya puede decirte, después de miles de imágenes, le enseñas una imagen y le dices,
¿qué crees? ¿Este tiene cáncer o no? Te va a decir, muy probablemente tiene cáncer. ¿Por qué? Porque generó un reconocimiento de patrones basados en los datos. Prácticamente es como si generó conciencia, pero no es una conciencia humana. Es decir, simula la conciencia humana. Es por eso que nos da a veces resultados que uno dice, bueno, pues es que parece mejor que un psicólogo, parece mejor que un terapeuta, ¿no? Como el ejemplo que mencionaste. Es porque ese modelo de lenguaje, llámale ChatGPT, llámale Gemini, ha sido entrenado con millones de datos y se sigue entrenando. Por eso cuando tú empiezas a hablar con él, ya te conoce, ya sabe cómo contestarte porque lleva una conversación contigo. Mientras te está dando la respuesta, va analizando tus preguntas, tus necesidades, qué es lo que quieres, ¿no? Entonces es bastante efectivo, sí, pero no para conocer el futuro. Pero pareciera que dice mentiras. Es capaz de predecir y decirte que está seguro del 100% de una cosa terrible, y luego cuando le insistes y le cambias, digamos, el parámetro, esto te lo lleva a una situación distinta y te hace pensar de que lo que te dijo no era real, como por ejemplo puede hablarte de que eres una persona elegida por Dios, o te puede decir que el mundo se va a acabar, y eso lo dice sin ningún escrúpulo, por llamarlo de una manera. No sé si se puede utilizar escrúpulo. Tienen que hacer algo, o hacia dónde va a llevar la inteligencia artificial. Es que sucede eso porque los modelos de lenguajes son clasificadores de información. Es decir, cuando yo le pregunto de Porfirio Díaz, va y busca de una forma bastante rápida en toda esa red, en toda esa mente imaginaria que ha sido entrenada con los datos de la historia, y encuentra un Porfirio Díaz y lo trae y te platica de Porfirio Díaz. Si tú le dices, quiero un Porfirio Díaz o estoy buscando un Porfirio Díaz que ha sido músico, lo estás sacando de la categoría donde está y empieza a buscar en otras categorías y empieza a inventar respuestas que podrían ser riesgosas, ¿no? Ahora, la solución no está en la inteligencia artificial, está en nosotros. Es decir, cómo la utilizamos, porque hoy en día ya no es opcional que tú digas, bueno, ya no quiero utilizar inteligencia artificial. Lo mismo siempre tenemos esa discusión en el sector educación, ¿no? Es decir, ya se puede permitir a los alumnos que utilicen inteligencia artificial. Ya no puedes evitarlo, más bien. O sea, yo en lo personal con mis alumnos que enseño inteligencia artificial les digo, yo no voy a evitar, no es lógico que les diga no utilicen inteligencia artificial, utilícenla, pero conscientes, porque yo lo que voy a evaluar no la información, sino cómo tú analizas esto. Un momento te vayas, porque aquí la inteligencia artificial es el tiempo. Entonces vamos a un corte y regresamos con el Dr. Ongi. Continuamos. Regresamos. ¿Cuántas veces creemos haber escuchado una verdad profunda, cuando en realidad solo escuchábamos lo que más deseábamos oír? ¿La inteligencia artificial se ha convertido en cruel o simplemente un comercio para tratar de vender más y hacer que la gente deje de pensar? Doctor, explícanos, ¿por qué la inteligencia artificial se desarrolló de tal forma que pueda tener una relación tan íntima con la mente del usuario, en vez de solamente hacerla como respuestas de lo necesario, lo que está pasando con la gente que lo utilizan como psicólogo? Y si esto se va a convertir en algo cruel, dañino, o simple y sencillamente vamos a dejar de pensar lo correcto. Ahora, ¿por qué llegó hasta ahí? Justo lo que explicábamos antes en la primera parte de la entrevista, ¿no? ¿Por qué? Porque simula la mente humana. Funciona como si fuera una mente humana, analiza una cantidad grande de datos y te da respuestas de acuerdo a todos esos datos en el cual el modelo ha sido entrenado. Ahora, cruel depende mucho de nosotros. Insisto en esto porque aquí el mundo se dividió prácticamente en dos opiniones.
Hay los que dicen que la inteligencia artificial casi lo ven como un desarrollo malo que nos va a quitar trabajo, que nos va a dejar sin la capacidad de pensar, lo cual todo esto sí es cierto y podría pasar, pero no depende de la inteligencia artificial, sino depende de nosotros. Si nosotros no nos adaptamos a la inteligencia artificial, evidentemente me voy a quedar afuera. Un ejemplo, si una persona que nos está escuchando y es traductor, es intérprete, ¿no? Esa profesión por mucho tiempo ha sido una profesión muy privilegiada porque no todas las personas tenían la capacidad o tienen la capacidad de poder manejar varios idiomas y traducir en tiempo real. Hoy en día la inteligencia artificial casi puedo decir que hace el trabajo del intérprete con menos errores. Ahora, si yo fuera intérprete, yo no voy a decir, bueno, me quitó mi trabajo. No, si yo me adapto, puedo utilizar la inteligencia artificial para mejorar mi trabajo y puedo agarrar todavía más trabajo. Lo mismo sucede con los diseñadores de páginas web, con los diseñadores gráficos, con los productores, etcétera, etcétera. Con los abogados. Con los abogados, con los psicólogos, con los maestros, en todos los sectores de la vida. Entonces, depende mucho de cómo nosotros podemos interpretar esto y cambiar a esta nueva realidad. Porque te dije antes de empezar con la entrevista, estamos en una nueva era. ¿Por qué es una nueva era? Hace un siglo, Albert Einstein decía que la clave del éxito es que sepas esconder las fuentes de tu información. Tu clave de éxito es que sepas esconder tus fuentes. Pero eso era en el siglo pasado. ¿Por qué? Porque la investigación en ese tiempo era difícil encontrar información. Hoy en día no, la información está en todos lados. En el celular, que ya es una computadora prácticamente, ya tienes acceso a toda la información que quieras en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros tenemos que desarrollar nuestras habilidades no para guardar más información, no para memorizar más información, sino para analizar y tomar decisiones con base a esa información. ChatGPT es como un asistente o la inteligencia artificial, un asistente con mucha capacidad. Úsalo. Úsalo para que tú tomes decisiones conscientes, pero tú tienes que tomar las decisiones. Vamos a un corte y al regresar el doctor nos tratará de explicar cómo se debe usar correctamente la inteligencia artificial y cuál es el futuro de los trabajos y de la vida humana. Continuamos. Regresamos. Pues no hay vuelta atrás. La inteligencia artificial llegó para quedarse. Entonces no se trata de si la vamos a utilizar o no la vamos a utilizar. Se trata de cómo le vamos a sacar ventajas. Entonces le vamos a preguntar al doctor Ongi que si nos explica con claridad cómo debemos utilizar y sacar ventaja a la inteligencia artificial. Yo digo que hay que utilizar la inteligencia artificial así tal cual como es. Es inteligencia y artificial. No estoy hablando con una persona. Es decir, no puedo tener información que tiene que ver con el futuro. Te puede dar análisis del futuro. Es decir, ante un escenario, ¿qué posibilidades hay? Te va a decir, hay esta posibilidad, esta y esta y esta. Pero una vez que empieces a hacerle preguntas esotéricas, preguntas de que, por ejemplo, ¿cuándo se acaba el mundo? No es para eso. Si tú quieres llevar esa plática de forma científica, dile qué información hay sobre en qué año podría acabar el mundo. Te va a dar datos, te va a decir el sol se va a apagar en tantos años aproximadamente porque la energía se va a acabar, todo esto. Te va a dar datos duros. Si lo utilizas en ese sentido, está bien. Si lo utilizas en tu día a día, también está perfecto. Es decir, con las tareas más simples que tienes, quieres organizar un programa, quieres preparar o quieres checar un texto que tú escribiste, detectar errores,
mejorar la redacción. Todo esto, yo, en mi opinión personal, creo que es bastante eficiente porque si tú te aíslas de la inteligencia artificial, es como si tú quieres aferrarte a seguir caminando mientras existe la bicicleta. Si existe la bicicleta, puedes ir más rápido, puedes hacer tus tareas de una forma mucho más rápida, mucho más eficiente y al mismo tiempo no pierdes tanto tiempo ni te cansas caminando. Ojo ahí, porque sí hay que tener una conciencia humana. De hecho, el nombre correcto no es inteligencia artificial, sino inteligencia computacional, porque son computadoras los que están desarrollando ese tipo de modelos. La idea aquí es siempre tener esa conciencia humana, analizar lo que te dice la inteligencia artificial desde tu punto de vista y desde tu, digamos, tu posición como humano. Ejemplo, yo le pregunto a la inteligencia artificial si mañana va a llover. La inteligencia artificial me va a dar posibilidades, va a consultar algunos datos históricos. Evidentemente ahí es diferente. Si estoy utilizando un modelo pagado que tiene conexión en tiempo real, es decir, se conecta a Internet en tiempo real, puede ver datos de ayer y de hoy. Y si es versión gratuita, no tiene acceso a Internet, ¿no? Si tiene acceso a Internet, va a consultar algunas páginas y me va a decir, la probabilidad de lluvia mañana es 75%. Si tú le dices, bueno, entonces mañana no es necesario llevar chamarra, te va a decir, no, sí es necesario llevar chamarra. Esas son tareas muy fáciles, ¿no? Pero donde se destaca realmente el papel de la inteligencia artificial es donde tú necesitas hacer tareas de forma rápida y que se requiere de mucha habilidad de análisis. ¿Qué empleos, doctor, te imaginas que va a haber en el futuro? Nos quedan 2 minutos. Los analistas de datos, yo creo que siguen siendo el papel número uno en el tema de... Porque la inteligencia artificial es un matrimonio eterno con los datos. Y la otra especialidad que a lo mejor uno dice no tiene mucho que ver, es el tema de los semiconductores. Hoy en día las computadoras llegaron a tope, incluyendo las famosas computadoras cuánticas. Llegaron a tope quiere decir, si no hay un mejoramiento en el tema de los procesadores, ya no va a haber algo nuevo en el tema de la inteligencia artificial. Pues la verdad es que es una conversación que vamos a tener que extender muchas veces. Estamos apenas empezando a conocer todo esto. Muchas gracias por haber estado con gracias nosotros. Por la invitación. Tal vez no era Dios, tal vez no era un ángel, tal vez solo es un algoritmo. Pero si ese algoritmo te ayudó a nombrar lo que sentías, a entender tu duelo, a ver con más claridad, entonces no fue en vano. Porque la voz de la inteligencia artificial no es divina, pero puede despertar algo en ti. Quizás te ha ayudado a superar un mal momento y ese despertar, ese momento sí es real. Soy Mauricio Vázquez, nos vemos el 7. Buenas noches y buena suerte. Punto 3 de Televisión Abierta Nacional, Maussan Televisión en vivo en YouTube y en el canal 485 de Easy TV. Maussan Televisión. Buena televisión.